vida ya está aquí para orar. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, en el Señor Jesucristo. Es un honor llegar a usted a través de esta señal para compartirles que nuestro Señor Jesucristo es real, que Él vive y que los milagros del pasado Él nos sigue haciendo en estos tiempos. Él no ha cambiado. Hace unos años, el pastor Vicente Díaz recibe una palabra de parte de Dios para visitar la región Loreto. Ante este mandato de parte de Dios, el pastor Vicente viaja a la ciudad de Loreto. En la ciudad de Loreto nos reunimos con los pastores. Nos reunimos para fortalecer la unidad, para reconciliarnos, para ponernos a cuentas con Dios. Pero en ese proceso de la reconciliación, Dios comenzó a usar al pastor Vicente con señales, con milagros. Muchos pastores enfermos por años. Pero aquel día Dios comenzó a ministrar, a sanar muchos pastores. Dios comenzó a derramar su espíritu, bautizando a muchos pastores bautistas, con las evidencias de hablar en otras lenguas. Y luego de esta reunión ministerial pastoral, fuimos a la casa del presidente Iván Vázquez Valera, presidente de la región. El pastor Vicente ministró al presidente regional. El presidente regional comenzó a llorar, a derramar sus lágrimas. Y le dijo al pastor Vicente qué cosa podía hacer él a favor de la iglesia. ¿Sabe? Pudimos ver cómo Dios, respaldando el ministerio del pastor Vicente ante las autoridades, y ellas pidiendo el favor de Dios, pidiendo oración a favor del gobierno. Un mandato bíblico que como iglesia nos manda a orar. En ese proceso que se inicia en la región de Loreto, Dios le habla al pastor Vicente para que él pudiera irse por todo el Perú, llevando este mensaje de unidad. Y no solamente el mensaje de unidad, sino también el mensaje de unción, de poder, de fuego, que restaura vida, que restaura ministerios. Luego fuimos a la región Ucayali. Hoy estamos con el presidente de la Fraternidad de Pastores, el pastor Caleb Ríos. Él es el presidente de la Fraternidad de Pastores de la región Ucayali. Pastor Caleb, Dios te bendiga, buenos días. Un saludo al Ministerio Centro Cristiano Restaurando Vidas. Buenos días, mucho gusto. Gracias, Pastor Héctor, por la invitación. Un saludo cordial para toda la iglesia, el Centro de Cristiano Cambiando Vidas, Restaurando Vidas. Damos gracias al Señor por esta visión que Dios puso en el corazón de un siervo para transmitirnos a todos los pastores. Que Dios bendiga esta reunión que tenemos hoy en esta ciudad de Lima, que fuimos convocados. Con mucho gusto estamos para estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Fuimos a Ucayali, a Pucallpa, a buscar a las autoridades eclesiásticas. Y allá el pastor de Panduro nos envió para visitarte, porque nos decía, Caleb es el presidente de la fraternidad. Recuerdo como una especie de anécdota. El Espíritu de Dios nos hizo amigos ahora, como si nos conociéramos años, pero cuando fui a la casa de Caleb, me encontré un poco así, distante y un poco desconfiado en la propuesta que le llevábamos de tener un almuerzo con los pastores y luego que Dios iba a usar al ministerio del pastor Vicente con los dones de sanidad. Pastor Caleb, recuerdo ese día como si fuera ayer cuando fui a visitarte. Sí, gracias. Bueno, todo tiene un tiempo y un despertar.
como anécdota también puedo decir que estaba orando para poder hacer algo con la fraternidad de pastores, porque nos reunimos para qué, pero no hay esa convivencia de hermandad, de unidad. ¿Cómo lo hacemos? Y a veces tenemos muchos prejuicios. Y cuando llega mi hermano Héctor, me visita y me dice que de un miércoles para un sábado que iba a venir, no los conocía. Pero después coordinamos otra vez cómo es lo que Dios ya tiene preparado. Entonces conocí al pastor Vicente por teléfono todavía, y cuando llegó su corazón, su manera de hablar y lo que el Espíritu de Dios ya estaba preparando para nosotros, para nuestra región de Cariali, pude entender entonces que era de Dios, y fue maravilloso cuando les abrimos las puertas para que ellos puedan llegar y tener un almuerzo con los pastores. Después de una breve reflexión de camaradería, de almuerzo, el pastor Vicente Díaz comenzó a orar por ellos. Y algo que me movió a mí primeramente, porque ministró mi vida a mi esposa y a mis hijos. Y yo no vi esa disposición de muchos ministros o pastores que lo hagan. Entonces dije, tiene un corazón de padre, tiene un corazón que quiere no solamente quizás ir a predicar, sino a servir. Entonces también en mi propia experiencia sentí un fuego tan precioso. Quebranté mi corazón ese día cuando él ministraba mi vida, por los proyectos que tengo, la visión que tengo, como que se apagaba ya, y un fuego de Dios vino sobre mí cuando él ministraba. Luego a mi esposa, tengo mis hijos, al cual ministró también, y yo de tiempos no le veía llorar a un hijo adolescente, mi pequeño Josué Eliseo de 13 años, pero cuando Dios habló a través del pastor, comenzó a hablar de una parte que nosotros ni conocíamos, y mi hijo comenzó a quebrarse delante de Dios y a llorar, y fue conmovedor para nosotros y fue una bendición. Él tiene un ministerio y mis hijos, tengo 3 hijos, y Dios les habló a los 3, la pequeñita Débora de 11 añitos, Josué Eliseo de 13 y Caleb Andrés de 22 años. Entonces empezó con mi familia y luego transmitimos esto. Mi esposa también tenía un problema de la tiroides, y por fe hemos creído que ella empezó en su sanidad completa, y estamos viendo el tratamiento de Dios sobre ella. Luego algo que me cautivó y que me llamó mucho la atención es la fe que tiene este varón, mi hermano evangelista, pastor Vicente Díaz. Tiene una fe tan grande, créelo, y serás otro cuando después que oramos. Es una fe tan grande que mueve los corazones de los que le escuchan. Luego participando en el almuerzo, pastor, mis amigos pastores, algunos también un poquito medio incrédulos, no les conocíamos, ni había escuchado tanto de este ministerio, pero cuando comenzaron a orar, es lo que Dios comienza a obrar. Y vimos, por ejemplo, tengo el testimonio de una pastora con su esposo. Él no quería ir a ore porque no quería que se impongan manos sobre él, pero su esposa cedió y Dios hizo sanidad en ella, en la parte de su vientre, y él sintió un mover en su cuerpo y nunca lo había sentido eso ella, y quería que su esposo también pase a orar, y su esposo no estaba ahí. ¿Dónde estabas? Había retrocedido y se había ido al baño, y como esconderse, porque él no quería esto. Cuando su esposa le dijo lo que Dios hizo en su vida, lo que ella sintió, él vino. Eso es uno de los testimonios muy fuertes. Y luego los demás pastores, cuando comenzaron a acceder a ser ministrados por imposición de mano. Luego en la noche tuvimos una campaña muy preciosa de sanidad y milagros. Tengo el testimonio de un niño que no podía mover su rodilla, él es estudiante en la secundaria, pero el pastor oró y él sintió una calentura que comenzaba a mover sus pies, su pierna. Entonces comenzó a verse un mover del Espíritu Santo en esa noche de sanidad y milagros. Este niño comentó luego su testimonio en la iglesia a su mamá. También personas de la iglesia que venían para su tratamiento espiritual y fueron bendecidos. Después de esto, la fraternidad de pastores tuvimos un almuerzo muy precioso. Nunca había visto a muchos pastores unidos. Éramos como 280 entre esposas de pastores y los pastores.
fue grandioso y pude ver entonces que mi hermano Pastor Miguel, Pastor Vicente Díaz Arce, Dios le había hablado lo que tenía que hacer. Y con gusto ahora vengo a esta reunión convocado, porque soy parte de esa leña que se pone al fuego para arder en favor de nuestra nación. Leñas aisladas no podemos arder, pero juntos podemos hacer cosas grandes. Y quiero ser parte de esta unidad, como la palabra del Señor hablada por el apóstol Pablo, cuando a los de Éfesos les dice que deben ser solícitos en guardar la unidad. Y creo que esto es importante para nuestra nación. Nuestra nación necesita ver una iglesia gloriosa. Hay mucha expectativa de gobernantes, hay mucha expectativa de las personas que hace la iglesia. La iglesia se mueve bonito dentro de sus cuatro paredes. Es el tiempo de salir, es el tiempo de manifestar esa gloria de Dios a través de una iglesia que quiere traer bendición para su nación. Que Dios la bendiga. Pastor Caleb, un antes y un después de la visita del pastor Vicente. Cuando llegamos a la región de Coyhaique, básicamente a Pucallpa, comenzamos a visitar a los pastores invitándoles a esta reunión. ¿Cuál era el sentir de la iglesia en aquel entonces, antes de la visita del pastor Vicente? Y luego, cuando ya terminó esto del culto, del almuerzo, ¿cómo quedó ya la fraternidad de pastores? ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, vuelvo a recalcar, creo que es importante esto, lo que Dios comenzó a hacer en cuanto a la unidad. Y eso me agrada mucho porque lo que queríamos es esto en Ucayali. Ahora cuando tenemos algunas convocatorias, últimamente tuvimos algunas convocatorias más, y siempre los pastores han estado uniéndose, perseverando. En cuanto, por ejemplo, tenemos que firmar el padrón de socios y no lo habíamos hecho, ahora llegan las solicitudes para pertenecer, para ser parte de la fraternidad. Son cosas que Dios para mí fue una bendición, porque yo estaba mirando estrategias, estaba mirando cómo hacerlo, sin embargo la mano de Dios estaba obrando. Creo que esto es muy importante recalcarlo, pastor. Desde ya creo que deberíamos seguir uniéndonos más. En Pucallpa las puertas están abiertas, los pastores estamos disponibles para allá, para recibirlos con gusto y seguir haciendo lo que el Señor nos dijo: predicar, evangelizar, cambiando vidas, pero también influenciando en nuestra sociedad para cambios en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Centro Cristiano Restaurando Vidas, llevando un mensaje de unidad a Perú. Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios: yo vine a ustedes no con palabrería, no con palabras humanas, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dios, siglo XXI, sigue vivo, sanando enfermos, restaurando vidas, restaurando ministerios. Hemos viajado ya 11 regiones con este mensaje. Usted está viendo el testimonio del presidente de la fraternidad de la región Ucayali. Primero Dios obró en su ministerio, en su familia, con sus pequeños. Luego con los pastores. Y pudimos ver que nuestro Dios es real y está vivo. Él sigue obrando prodigios, señales, milagros, como lo hizo con el pastor Caleb, como lo hizo en Ucayali, lo ha hecho en Tacna. Vamos a tener entrevista en algunos instantes con el pastor Carlos López, quien es presidente de la Fraternidad de Pastores de la región Tacna. Dios te bendiga, firmes y adelante. Amén.